Aleluya. Poderoso Cristo, mi alma te alaba, Santo, Jesús. santo, aleluya. Tú eres santo. El Gloria a que habita Dios. en medio de la alabanza de tu pueblo. Aleluya, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Santo Jesús. Santo, poderoso. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo el que vive por los siglos. Santo, Aleluya. poderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Santo. Santo Dios. Poderoso, Aleluya. poderoso. Gloria a Gracias. Dios. Mi alma te alaba, Santo, Cristo. santo, Mi alma te santo. alaba, Aleluya. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Poderoso, Gloria a Señor. Dios. Bendito sea Poderoso tu nombre, Dios. Señor. Aleluya. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Amén. Alabado sea Dios Dios. les bendiga. Amén. Santo y poderoso Dios. Gloria Vamos a Dios. a abrir la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías 33. Jeremías 33. Nos habla de la restauración y la prosperidad de Jerusalén. Alabado sea Dios. Nos habla no solamente de la prosperidad, tanto económica, sino en espiritual. Gloria a Dios. Porque Dios, hermanos, cuando restaura, empieza a restaurar de adentro hacia afuera. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 33 de Jeremías, dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y Bendito poderoso sea tu Dios. nombre, Señor. Hermanos, se habla mucho de este pasaje que muchos dicen Jeremías 33:3, que es el número del cielo, no el número del teléfono del cielo, porque dice que clama a mí y yo te responderé. Alabado sea Dios. Pero para clamar, hermanos, para que el Señor nos responda, es necesario estar humillado ante la presencia del Señor. Exacto. Y venir ante Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo todos nuestros pecados ocultos y todo, hermano, viniendo sinceramente a Dios, para que Él venga y nos restaure y después empiece esa prosperidad espiritual que Dios también está ofreciendo a todo su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Ahora dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Ahora Jeremías, hermano, no estaba no estaba soñando, no estaba, hermano, en un hotel lujoso, no estaba en una casa bien artesonada, o bien acomodada, o bien estaba en resguardo, como supuestamente hoy están en los profetas, hermanos, los supuestamente profetas del Altísimo, que vienen con sus, ¿no? Que vienen con sus trajecitos, hermano, y maletín, y andan caminando, hermano, alabarse a Dios, con total normalidad, con muchos guardaespaldas. Jeremías estaba preso. Jeremías estaba preso por la palabra del Señor, por llevar la palabra, por decir las verdades bíblicas, hermano, no solamente al pueblo, sino también a los reyes, a los sacerdotes y también, hermano, a los gobernantes. Le decía, alabado sea Dios, la verdad en la cara. Santo. Alabado sea Dios, que por sus rebeliones
Dios iba a entregar la ciudad en manos de los caldeos, en manos del rey Nabucodonosor. Santo. Pero nadie le creía. Todo lo tenían por loco o por desertor. Por eso, hermano, lo tenían preso. El rey Sedequías, hermano, lo había puesto preso en la cárcel. También lo habían echado, hermano, en una cisterna de lodo, llena de lodo, que se estaba hundiendo. Alabado sea Dios. Y allí un eunuco, hermano, alabado sea Dios, tuvo misericordia del profeta Jeremías, hermano, y lo sacó. Porque hicieron una cuerda con ropa, hermano, y se la puso Jeremías abajo de los brazos, hermano, y ahí los pudieron sacar, si no, estaba muerto ahí. El Señor se moría, hermano, por causa de la palabra, por causa de predicar la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, nadie quiere sufrir la sana doctrina. Nadie enfrenta, hermano, realmente la palabra del Señor al pueblo de Dios, hermano, porque si no trae sus consecuencias. La gente no quiere oír la verdad bíblica, cómo está su estado, cómo están delante del Señor. Alabado sea Dios. No quiere que la palabra de Dios los redarguya. Por eso, hermano, hay muchas iglesias que están llenas. Mucha gente, hermano, y hay iglesias, hermanos, alabado sea Dios, alabado sea Dios, ¿no? Que están llenas de personas, pero están llenas de gente. No de convertidos, sino de convencidos y que van porque no hay palabra, hermano. Porque la palabra la suavizan. Porque adulteran la palabra del Señor y no la dan como la tienen que dar. Santo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Si nosotros vamos por un momento, hermano, alabado sea Dios, al capítulo 32 de Jeremías, un capítulo antes, vemos cómo narra el capítulo 32 y dónde estaba Jeremías. Ahora, mire, sigue diciendo, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Ahora el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía sitiada la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué la tenía sitiada? Porque Jerusalén se había corrompido. Sedequías se había, alabado sea Dios, había abandonado, ¿no?, a Nabucodonosor, había desertado del cuidado de Nabucodonosor y se había confiado en Egipto o también en Asiria. Entonces confiaba para que lo ayudaran, hermano, contra el rey Nabucodonosor. Porque en vez de pagarle tributo al rey, estaba pagando tributo a otro rey, para que lo libertaran de la mano del rey. Pero cuando es de Dios, hermano, todo, no te puede ni librar nada. Porque el pueblo de Dios se había corrompido. Judá y Jerusalén, hermano, se había corrompido. La ciudad estaba tan corrompida. Adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos a los ídolos, pasaban a sus hijos por fuego, o sea, lo ofrecían en sacrificio, hermano, mataban a sus propios hijos para ofrecérselo a dioses ajenos, cosa de los cuales el Señor le había prohibido de que hicieran y que hicieran tan adoración. Pero el pueblo de Dios, como no escucha la palabra del Señor, como no escucha las amonestaciones, prefieren llevarlos cautivos, prefieren que los maten o prefieren, hermanos, que mueran de alguna enfermedad extraña antes de darle la gloria a Dios y convertirse al Rey de Gloria. Por eso dice allí Jeremías 32, en el verso 2 dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Ahora Jeremías estaba preso en el patio de la casa del rey de Judá. Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite
y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ahora, esto hablaba Jeremías de parte de Dios. Y lo hablaba bien, porque él estaba, hermano, en defensa de la palabra del Señor. Porque habían abandonado, hermano, a Dios. Habían abandonado, hermano, y se habían entregado a adorar a otros dioses. A adorar, hermano, a estatuas, a inclinarse a estatuas. Iban a los cerros, hermanos, y a las montañas, y allí tenían estatuas, hermanos, y allí se volcaban a la adoración idolátrica. Tenían muchas cosas, hermano, de común como hoy en día. Hoy en día, hermano, les habla el pueblo, hermano, para que ponga la palabra de Dios por obra. Para que no le venga ningún mal. Para que tengamos el bien y la misericordia y la benevolencia de Dios sobre nuestra vida, hermano. Y para no provocar a ira al Santo de Israel y al Dios de Israel. Santo. Pero ¿qué hace el pueblo, hermano? El pueblo no toma la palabra, hermano, que se predica o que le es predicada. No toma el consejo, hermano, que le están aconsejando de parte de Dios, hermano. Tanto los que están adelante, un hermano o una hermana. No toman exhortación. Y ponen la palabra del Señor tras su espalda, pero así después les va. Porque no cuentan con el favor de Dios ni la protección divina. Porque están en desobediencia. Y la desobediencia trae su justa retribución. A su nombre sea la gloria. Por eso dice acá, porque el rey, verso 3, el rey Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego, dice, esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Esta ciudad, hermano, si sigue así volcada a la idolatría. Esta ciudad, hermano, tanto estas dos comunidades que nosotros estamos viviendo, estas dos comunidades, tanto Cardona como Florencio Sánchez, si se sigue entregando a la idolatría, si no le dan, hermano, alabado sea Dios, el lugar que realmente Dios quiere tener en sus corazones, les va a ir mal, porque esta ciudad va a ir de mal en peor. Fíjese, hermano, las fábricas que han encerrado. La gente sin trabajo, hermano. La necesidad que hay de tanto por el dinero y tanto por el trabajo, hermano. Y sigue volcada en la idolatría. Usted sale para la ruta, hermano, y pura idolatría, hermano. Puras estatuas, hermano, allí inventadas que el hombre pone. Fulano de tal, mengano de tal. Pero siguen estando ahí. Y que no opera Dios, hermano, en esas estatuas, sino que son del mismo diablo los demonios que operan, hermano. Están entregados, hermano, a estas ciudades a la idolatría. Están entregados, hermano, a idolatrar hombre, a idolatrar todo lo que hace, todo lo que diga el hombre. Y lo que dice Dios, se lo atan y se lo echan, hermano, atrás de su espalda las palabras del Señor. Estas dos comunidades, hermano, está pasando necesidad, pero no necesidad material, sino necesidad espiritual. Porque las iglesias que hoy en día, hermano, están abiertas, no hablan realmente como tienen que hablar de parte de Dios. No amonestan de parte de Dios, hermano, alabado sea Dios, para que la gente deje el pecado, para que la gente se vuelva de todo su corazón al Señor. Santo. Y Jeremías fue preso, hermano, por la palabra de Dios, por predicar lo que Dios le había puesto en su boca. Santo. Serás como mi boca, dice. Alabado sea Dios. Santo Dios. Jeremías, hermanos, era el profeta que le decían comúnmente profeta llorón, porque vivía llorando, hermano. Vivía amonestando de parte de Dios a su pueblo para que se volviera de sus malos caminos y empezaran a buscar de Dios, hermano, para que Dios pudiera restaurar a su gente, para que Dios pudiera restaurar sus vidas, para que Dios pudiera prosperar, hermano, alabado sea Dios, pudiera tener el favor de Dios, hermano, contra sus enemigos. Pero como el pueblo de Dios porfiado, hermano, y andan su carne, siguen así, hasta que viene siempre una desgracia, hermano, en nuestras vidas, para empezar a buscar de Dios, en serio. Que el Señor nos ayude. Pero vemos aquí, en el capítulo 33 de Jeremías, que dice que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez,
estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, y ahí empezó a hablar y a profetizar, aún estando preso, porque podrán apresar al hombre, pero la palabra de Dios siempre sigue viva. Claro. Y el Señor sigue usando, ahí dentro de la cárcel, sigue usando a sus siervos. ¿Por qué? Porque son temerosos de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque si lo han encarcelado, hermano, por predicar la palabra de Dios. O sea, lo apresaron, apresaron la carne, vamos a decir, porque en el espíritu él seguía haciendo las cosas del Señor, amén. Porque lo había hecho libre. Claro, lo hizo libre el Señor. Santo Dios, aunque estuviera en aleluya. la cárcel, él espiritualmente estaba libre y hablaba del Señor y las amonestaciones que tenías que decirle, lo hacía, amén. Ahora, ¿por qué? Porque él vivía inspirado por Dios. Gloria a Dios. Porque él en su corazón, hermano, él vivía clamando por lo que el pueblo, hermano, estaba haciendo. Claro. Por cómo el pueblo se había corrompido de tal manera, hermano. Aún hasta los sacerdotes se habían corrompido. Santo Dios. Porque habían dejado, hermano, de adorar a Dios y de ofrecer esos sacrificios agradables a Dios por otras cosas. Cierto, amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, así ha dicho Jehová, verso 2, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ese es el nombre de nuestro Dios. Ahora que dice en el verso 3, dice, clama a mí, y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para que Dios me enseñe lo oculto, eso grande y maravilloso que Dios encierra a través de su palabra y nos las revele, es necesario clamar, pero es necesario arrepentirse de todo nuestro corazón y empezar a buscar de Dios, hermano, y empezar a clamar, no solamente por nuestras almas, sino por las almas que viven impíamente. Amén. O a usted le agrada, hermano. O a usted le agrada, hermano, la vida que está llevando los otros hermanos y las otras hermanas de otras iglesias. Que están pisoteando, hermano, la sangre de Cristo y que están pisoteando el nombre de Jesucristo por sus acciones. Que están hasta aún blasfemando en su nombre. ¿Sabe qué dolor, hermano, puede sentir el Señor, hermano, sin que nadie predique y nadie se ponga en la brecha entre el hombre y Dios? Y clame a Dios, hermano, por su pueblo. No hay nadie que haga justicia, hermano, entre hombre y hombre. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Ahora dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora dice, clama o clamar. En el diccionario dice pedir algo de manera vehemente. Implorar, reclamar. ¿Cómo usted está orando a nuestro Dios? ¿Ora quejándose? Ahora dice clamar, significa gritar, dar voces, pidiendo ayuda. Cuando una persona está en necesidad y no hay nadie, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es gritar para llamar la atención, para que vengan en su auxilio, para que vengan en su socorro. El pueblo de Dios lo está haciendo. Está clamando a voz en cuello los sacerdotes, hermano, y se están poniendo entre la puerta y el altar para pedir, hermano, y implorar por el pueblo y por el pecado que está cometiendo el pueblo, como lo dice el profeta Joel. Santo Dios. Porque todos viven para sí y no para Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, clama a mí. Clama a quién tenemos que clamar. A Dios, hermano. En oración. Hay una palabra, hermano, en el Nuevo Testamento que decía, alabado sea Dios, no me acuerdo en qué pasaje está, pero dice así, y el justo Lot, abrumado, dice que el justo Lot afligía su alma cada día, viendo la conducta nefanda de los que vivían impíamente. Yo me imagino a Lot, hermano, en la tierra de Sodoma y Gomorra. No solo era. Era una persona sola.
Y dice que afligía su alma. Y Dios en el Nuevo Testamento, hermano, Dios le habla y dice que lo tiene por justo. ¿Por qué? ¿Por qué era justo? Porque Lot, hermano, era justo a los ojos de Dios. Porque cada día miraba, hermano, la conducta de los que estaban viviendo impíamente y se afligía su alma. Sí. Le pesaba en su alma. No solamente al hablarles a las almas, sino que también oraba a Dios, hermano, pidiendo misericordia y pidiendo que sus hijos, hermano, y sus hijas, alabado sea Dios, no se corrompieran como estaban corrompiéndose la demás gente. ¿Usted lo hace? Usted clama a Dios en voz en cuello. Usted clama, hermano, pidiendo misericordia por su familia y por sus hijos. Porque hay que clamar, hay que dar voces de auxilio, hay que pedir socorro, hermano, para que Dios salga en busca de nuestro socorro, hermano, y salga, hermano, en busca de que nosotros le estamos pidiendo socorro para que Él nos atienda. Aleluya. Tenemos que clamar, hermano. Tenemos que clamar al Dios vivo para que haga justicia. ¿Cuántas injusticias, hermano, los hombres están haciendo hoy en día? ¿Sabe por qué hay tanta injusticia? ¿Sabe por qué la maldad se está multiplicando hoy en día? Porque la iglesia está fría en la oración. Porque la iglesia, hermano, no clama. Porque la iglesia no se pone a orar. No se pone a clamar, hermano, por las almas y para que se haga justicia. Para que Dios se glorifique, hermano, en todas las cosas que se tiene que glorificar para su pueblo. Amén, aleluya. Santo y poderoso. Y esto es lo que hablaba, hermano, y lloraba Jeremías. Santo Dios. Porque Jeremías veía que el pueblo se corrompía, hermano. Cada día más, y él afligía su alma. Él oraba a voz en cuello, y él clamaba a Dios, hermano. A la voz y cuanto más clamaba, Dios le revelaba muchas cosas, hermano, que el pueblo estaba haciendo. A su nombre sea la gloria. Me dice, clama a mí. Ahora, sigue diciendo el diccionario, manifestar con vehemencia la necesidad de algo. ¿Cuántas personas tienen que mantener o tienen que hablar, hermano, y clamar la necesidad de conocer a Cristo? Sí, amén. Todos los días tenemos que clamar, hermano, por esa necesidad de conocerlo, Sí, de sentir su presencia en nuestras vidas. Ahora dice el diccionario, emitir la palabra de manera grave y solemne, dar voces lastimosas, pidiendo favor y ayuda. Claro, para que esas almas se salven y no vayan al infierno, amén. Y no solamente eso, hermano. Porque cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que gemir, hermano, Amén. en el Espíritu. Santo. Cristo gimió en su Espíritu. Sí, Señor. Él dice que estando en agonía, Él oró a Dios. Y su sudor fueron como 2 gotas de sangre, hermano, que cayeron a tierra. Santo Dios. Por la agonía que estaba pasando, por la agonía que iba a pasar. Y él oró fervientemente, hermano. Él clamó a Dios por el trago amargo, por ese tramo que iba a pasar en su vida. Y si no él era fortalecido por el Señor, hermano, él no lo podía pasar carnalmente. Y nosotros, su pueblo, estamos clamando a Dios por esa necesidad que nosotros tenemos de que nos hagan justicia. Nos estamos arrodillando y humillando ante la presencia del Señor y estaremos, hermanos, orando, pidiendo que el Señor tenga misericordia y que los libre, hermanos, de todo mal. Sí, Señor. Pero ¿sabe lo que es más fácil? Sentarse, criticar, hablar una cosa, hablar la otra, quererse hacerse doctor, hermano, de lo que no somos. Es cierto. En vez de clamar, de callarnos la boca y empezar a orar y empezar a clamar. Aleluya. Para que cuando nos busquen, hermano, a la voz de Dios, ¿dónde está fulano? Está allá gritando, está cada vez más loco. Pero estamos orando, hermano. Sí, Pero estamos Señor. locos, pero bendita locura la que nosotros tenemos. Es la que tenemos que interceder por las almas, hermano, y a veces no lo hacemos y no lo estamos haciendo. La iglesia no está haciendo lo que realmente Dios quiere que lo haga. Aleluya. Santo. ¿Cómo puede revelar Dios, hermano, su palabra al que está delante si no clama? Si no ora vehementemente y no le pide el favor de Dios, hermano. Santo Dios. La necesidad de Jesucristo
es inmensa. La gente está necesitada de Jesucristo. Y lo único que hacen, hermanos, es invitarlo a una iglesia, a 4 paredes. Y nadie les predica tal cual, hermano, como es Cristo. Gloria a Dios. Santo. Bendito. Hay que volver, hermano, a las sendas antiguas. Hay que volver a lo que Jesucristo, hermano, y los apóstoles clamaban. Les decía el pecado en la cara a su pueblo. Y el pueblo, hermanos, los apóstoles, hermanos, llenos del Espíritu, dice que se compungía la gente en su corazón y le decía, varones, ¿qué debemos hacer? Hoy en día, hermano, la iglesia da lástima. Lástima da, hermano. Cuando vemos un Jeremías llorando, preso por la palabra, predicando realmente a los gobernantes y a todos, hermano, diciendo las verdades que tenía que decir. Y él nunca se callaba, él nunca se calló. Y hoy la iglesia, amiga del mundo. Está fría la iglesia. La iglesia, amiga del mundo. En cuanto a la palabra nos dice, hallaré fe cuando venga el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Por eso nos alerta y nos exhorta el Señor para que no nos enfriemos, amén. Ahora dice, clama a mí. ¿Y por qué la iglesia no clama? ¿Cuántas necesidades hubo y hay en el pueblo y no que la gente, la iglesia no clama? Clama por los enfermos para que se sanen. Claman, hermanos, por las almas para que se arrepientan y vuelvan al camino. Claman por los apartados, hermanos. El amor por la casa del Señor, hermanos, se está pagando. Hoy hay más gente llena, hoy hay llena la gente porque los cultos son online. Los cultos, hermanos, son esto, son lo otro y prefieren quedarse en la comodidad de su casa, pero no reciben, hermanos, como tienen que recibir. Estando en su casa, estando en sus atrios. El salmista David decía que prefería estar un día en la casa de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy la generación de hoy en día, hermano, prefieren estar mil días, hermano, fuera de la casa del Señor que ni siquiera un día. Y ni siquiera, hermano, se dan el lujo, hermano, de venir y de buscar de Dios. Pero ahí usted lo ve en la internet, navegando por Facebook, haciendo cosas, hermano, en TikTok, poniendo cosas bíblicas, hermano, por las redes sociales. Pero ¿y el estar en comunión con Dios y con los hermanos? El teléfono no te va a dar la solución. Lo que te va a dar la solución es el congregarte. El que te va a dar la solución es Jesucristo. Sí, Señor. Y Él es el único, el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Bendito es tu nombre. ¿Por qué no empezar a clamar? Todo el mundo habla de un avivamiento. Todo el mundo habla que Dios va a venir, Dios va a mandar un avivamiento para el Uruguay, pero no, la iglesia del Uruguay, hermano, no quieren convertirse de sus malos caminos. Nadie quiere arrepentirse. Todo el mundo, hermano, se va cautivo. Cautivo por el trabajo, cautivo por las cosas, cautivo para otra ciudad, hermano, porque quieren prosperar físicamente y carnalmente, pero no espiritual. Y se empobrece en lo espiritual. Santo Dios. Ahora dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora si la iglesia empieza a clamar, Dios responde. Alabado sea Sí, Dios. Señor. Fíjese un Moisés. Oraba cara a cara con Dios. Moisés hablaba y Dios respondía. Samuel hablaba y Dios respondía. ¿Por qué? Porque clamaban a Dios. Eran vidas consagradas a Dios. Lo único que importaba, hermano, en su vida y en su relación con Dios era hacer las cosas agradables a Dios. Santo Dios. Clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué Dios no responde muchas veces? Porque no hay un clamor. Porque le estamos dejando, hermano, mucho lugar al enemigo. Porque si la iglesia clamara por su familia, la iglesia clamara, hermano, alabado sea Dios,
por los apartados, si la iglesia clamara, alabado sea Dios, por los enfermos, si la iglesia clamara por los que se están muriendo, si la iglesia clamara por los que están presos, ¿se responderá Dios en responderle? ¿Se tardará en Dios en responderle, perdón? ¿Y dónde está el pueblo, hermano, clamando? ¿Dónde está el pueblo, hermano, teniendo esos cultos de oración maravillosos? ¿Dónde están, hermanos, aquellas reuniones de milagros? ¿Dónde están? Que la gente lloraba, lloraba, hermano, cuando predicaban la palabra, que se conmovían de tal manera, hermano, que se amigaban, que entraban en amistad nuevamente con Dios y después con su hermano o con su hermana. Si había una relación restaurada, una relación rota, hermano, Dios la restauraba. Todo por su espíritu. ¿Y dónde está la iglesia hoy en día que clama noche y día? Como la viuda. Sí. ¿Acaso Dios no le dará justicia si clamare la iglesia a Dios, de Dios, noche y día? ¿Acaso no le responderá? ¿Acaso no le dará a Dios lo que necesitan? Qué lejos estamos, hermano. Qué lejos estamos. Estamos, hermano, porque es para todos, hermano. Ahora dice, clama a mí y yo te responderé. Y después dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora dice que no que me iban a enseñar otras personas, no que fulano me iba a enseñar, no, y te enseñaré. Señor. Si nosotros clamamos, Dios nos responde. Y sí te responderé, yo te responderé. Y te enseñaré. O sea que Dios mismo nos iba a enseñar que cosas grandes y ocultas que no conocemos todavía. Amén. Pero para que Dios nos enseñe, para que Dios sea mi maestro y para que Dios me guíe en todo esto, tengo que clamar a Dios. Principalmente por misericordia por nuestras vidas. Para que Dios nos limpie, nos perdone y nos restaure. Amén. Porque todo el mundo quiere ser restaurado, pero nunca quieren pagar un precio. Jeremías sí lo pagó. Jeremías siempre estuvo preso. Siempre estuvo, hermano, alabado sea Dios, preso en la cárcel, en cisternas. Pero él siempre predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Al pueblo que se había volcado, hermano, a la idolatría. Al pueblo, hermano, de Dios que había dejado a su Dios. Que había empezado a adorar a dioses ajenos. Y que lo había provocado a ir a Dios. Por eso Dios lo entregó a Nabucodonosor. Por eso Jeremías, hermano, inspirado por Dios, le dijo al rey Sedequías, vas a verlo cara a cara, vas a hablar boca a boca con él. Él te va a llevar cautivo a Babilonia. Él, a ti, a toda tu familia y a todo lo de Dios, todo lo iba a llevar, iba a transportar a Babilonia. Y a esta ciudad lo iba a reducir a ruina. Iba a derribar toda la ciudad, iban a derribar todo, paredes, todo, iba a quedar todo en la ruina. Iba a ser todo quemado, ¿por qué? Porque el pueblo había dejado a Dios. Y si una ciudad, hermano, deja a Dios, si sus habitantes de una ciudad, hermano, no hace las paredes y los edificios, una ciudad y un pueblo y una nación lo hacen las personas. Y si las personas se dedican a servir al servicio de Dios y se dedican a buscar de Dios, Dios los va a prosperar, Dios los va a restaurar, porque está estampado en su palabra. Es una promesa que Dios hace a su pueblo y al pueblo que lo quiere seguir. Buscándolo a él. Pero tenemos que buscarlo a Él. Si la ciudad buscara a Dios, Dios hallaría el favor de Dios, hermano, esa ciudad. Pero como no lo haya, habría trabajo, habría fuentes de trabajo, todo iría próspero. ¿Por qué? Porque todo el pueblo busca de Dios.
porque todo el pueblo tendría que buscar de Dios. Pero fíjese, hermano, en su nación, fíjese en su ciudad cómo está. Que la iglesia está quieta. Que la iglesia sigue con sus cultitos, hermano, y con su show, hermano, todos los días, hermano. Que los fines de semana lo único que hacen, hermano, es tener show en la iglesia. Que hacen especiales, que la hermana fulana hace un especial, otro va a hacer otra, y empiezan a bailar, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro, actos de teatro. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ahí le están agregando y quitando, hermano, a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Santo Dios. Tendrían el favor de Dios si dejaran todo eso, si empezaran a clamar y a orar, hermano, y empezaran a orar y a clamar por todas las almas y por el pueblo, hermano, para que Dios se volviera a su favor y empezara a hacer esa obra. Pero hay que pagar un precio. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Verso 4. Acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Eso es lo que iba a pasar, hermano, cuando Jeremías, hermano, le predicó a este rey Sedequías. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hacha, que iban a ser derribadas. Y no sucedió así, hermano, cuando Nabucodonosor pudo entrar, hermano, en Jerusalén. Amén. No derribaron todo, hermano, lo dejaron todo hecho a escombros. Que después cuando Nehemías, hermano, y Esdras vinieron, alabado sea Dios, vinieron a la ciudad real, hacia Jerusalén, allí, y la encontraron toda derribada, hermano. Empezaron a levantarla desde abajo, que tuvieron que echar los cimientos de la nueva ciudad y de la nueva muralla, que tuvieron que echar los cimientos y que tuvieron que edificar toda la muralla hasta después empezar a edificar las casas. Todo por haber dejado a Dios. Y hoy, hermano, cuánta gente o cuántas almas que están dentro de la iglesia que dicen ser cristianos, hermano, han dejado al Señor, han dejado de servirlo, han dejado de orar fervientemente, han dejado de clamar por las almas. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Ahora decía Jeremías, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahora, ¿cuándo Dios esconde su rostro? ¿Cuándo Dios no defiende a una persona que dice ser su hijo o dice ser su hija? ¿Cuándo Dios mira con un dolor en el alma la necesidad que tiene el pueblo, su pueblo, pero que no los puede ayudar? ¿Cuándo? Cuando nosotros dejamos de lado a Dios, cuando empezamos a desobedecer lo que dice la palabra. Fíjese en Deuteronomio 31. Gloria a Dios. En Deuteronomio 31, gloria a Dios, vamos a ir verso 16 en adelante. 31, 16 y 17. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ahora fíjese, hermano, qué tremendo todo esto. Porque en Jeremías 33:5 dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira,
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. El pueblo de Dios, hermano, Dios lo consumió porque los entregó en las manos de sus enemigos. No lo pudieron hacer frente a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia. Por eso dice acá, en Deuteronomio 31, 16, dice, he aquí tú vas a dormir. Le decía, tú vas a ser reunido con tu pueblo. Vas a morir. Tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo que ha sacado de la tierra de Egipto, este pueblo que está por venir a la tierra prometida y ser introducido, me va a dejar. Dice, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Ahora Dios tiene una visión, hermano, porque como Él es Dios, Él mira hacia el futuro y ve. ¿Por qué? Porque este pueblo, hermano, le lisonjeaba con su boca. Estando el líder, Moisés, era una cosa. Pero cuando no estaban en la presencia de Moisés allí, hermano, en sus casas, hacían cualquier cosa. Vivían como ellos se les pegaba, les regalaba gana. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Escuchan la palabra de Dios y no se advierten, no se aperciben. No se aperciben, hermano, y no se arrepienten de sus malos caminos. Siguen en su vida habitual. Y se piensa que Dios lo va a dejar por alto. Tras dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará. ¿Y cuánto pueblo hoy, hermano, ha dejado a Dios? Lo ha dejado de servir. Ha dejado de orar. Ha dejado de leer su palabra. Ha dejado todo lo que Dios pidió que el pueblo hiciera. ¿Es tan difícil entender y comprender? Por eso muchas personas, hermanos, están autoengañadas. Se autoengañan ellos mismos. Porque esta palabra no es para fulano ni mengano, es para mí. Y si yo no medito en la palabra, ¿cómo Dios me va a hablar? Por eso decía, me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con Él. Sabe que nosotros hoy en día, hermano, tenemos un pacto con Dios. Un pacto de seguirlo. Un pacto de obedecer lo que Él nos manda para hacer. A través de su Hijo Jesucristo. La cual Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó un alto precio, hermano, por nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y nosotros le agradecemos así. Pueblo malo y negligente. Que el Señor nos ayude, hermano. A su nombre sea la gloria. Verso 17 dice, y se encenderá mi furor contra él, dice, en aquel día. Y hoy en día, hermano, ¿cuántos están provocando a ir a Dios? Y Dios ya se ha despertado con furor contra esa persona porque lo ha dejado. Porque ha hecho barbaridades, hermano. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿Sabe por qué hay tantos males en cada vida, hermano, y en cada familia? Porque Dios no está en su lugar. No está en el lugar que realmente tiene que corresponder en esa familia. ¿Y cuántos males hay en cada persona? Que le sobreviene el mal. ¿Por qué? Porque Dios no está en su vida. No está en su vida, no está en su hogar, no está en su familia, no está en ningún lado. Está fuera de su corazón. ¿Por qué hay tantos males? Y no diga, hermano, dentro de usted que es una prueba de Dios. Porque es por haber dejado la palabra del Señor. Es por haber dejado el pacto de Dios, hermano. Y haber pisoteado la sangre de Cristo. Por no obedecer a su palabra. Y no habernos arrepentido en serio. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Santo, para que haya medicina, para que haya sanidad para su pueblo. Para que haya medicina y sanidad, hermano, y para que haya restauración para su pueblo. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso Jeremías decía allí, verso 5, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Sabe lo que dio esconder su rostro, hermano, de esa ciudad? De la ciudad que él escogió para el tabernáculo. Escogió esa ciudad de Jerusalén, hermano, para poner allí el tabernáculo de reunión, para que todo el mundo fuera a adorar a Dios. Y no iba. Hoy, ¿cuántos van a adorar a Dios en una iglesia? ¿Cuántos van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor en esas iglesias? Que lo único que les importa, hermano, es el diezmo. Lo único que les importa, hermano, es lo que puedan llevar, hermano, a las arcas. Porque después ni las visitan, hermano, esas almas. Que las almas se pierden, hermano, por falta de conocimiento. Santo. Y los que están al frente, hermano, se hartan de las grosuras que les llevan. Así está el pueblo de Dios, hermano. Y así está el Uruguay, gimiendo. Así está el pueblo, hermano de Dios, muriendo, porque no clama, Santo Dios. porque no oye la voz de Dios y no la quiere oír. No quieren arrepentirse. Verso 6. Y he aquí que yo les traeré, ¿qué? Sanidad. He aquí yo les traeré sanidad. Les traeré sanidad. Hermano, el Señor nos trae la sanidad que nosotros necesitamos, pero no principalmente por mi enfermedad que tenga. Primero te sana el alma. Primero te sana el corazón. Porque cuántos hermanos hay que los corazones están destrozados. ¿Cuántos corazones destrozados? ¿Cuántos corazones, hermanos, decepcionados hay dentro del pueblo de Dios? Por eso nos manda a arrepentirnos. Por eso nos manda a clamar a Él. Para que Él nos responda, para que Él nos traiga medicina, para que Él, hermano, nos fortalezca, para que Él nos restaure. Y podamos, hermano, ser curados de nuestra llaga, pero no la que tenemos en nuestro cuerpo, sino la llaga que hay en el corazón, que todavía está viva, que todavía no está cicatrizada. Poderoso Dios, santo Dios, aleluya. Por eso, Jeremías, hermanos, 30, gloria a Dios, santo Dios, aleluya. 30, 17, hermano, dice, en el capítulo 30 dice, Dios promete que los cautivos volverán. Y si las personas que salieron cautivadas, hermano, y vuelven, van a venir llenas de heridas, llenas de llagas, van a venir mal espiritualmente, van a venir, hermanos, hasta endemoniados, van a venir a su casa para que Dios los sane, para que Dios los restaure, porque cuántas enfermedades hay, hermanos, que son demonios que se meten a las personas y los enferman. Todo por no estar, hermano, haciendo lo agradable delante de los ojos de Dios. Bendito es tu nombre. En el verso 17, 30-17 de Jeremías dice, mas yo haré venir sanidad para ti. O sea que Dios te va a sanar de todas tus dolencias. Porque Señor es nuestro Jehová, Jireh, que Dios provee para su pueblo. Y Dios te va a proveer sanidad si realmente la necesitas. Principalmente para tu corazón. Te restaura tu alma, hermano. Y tu vida espiritual se vuelve nuevamente a nacer. Ahí dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas. Pero no va a ser Jeremías, va a ser Dios, hermano, que va a sanar tus heridas. Con ese aceite, hermano, que desciende desde lo alto, hermano, y que empieza a sanar esas heridas, hermanos, que hay, que todavía siguen abiertas. Alabado sea Dios. Dice quién, Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a volver en amistad con Él. Van a volver en amistad con Dios.
si nuestra ciudad hoy en día, hermano, vuelve en amistad con Dios y empieza a guardar sus mandamientos y confiesa todos sus pecados ante Él, que Él es fiel y justo, Dios empieza a abrir puertas de trabajo, hermano, para aquel que lo necesita. Si las fábricas se cerraron, la cerró el hombre, que sea Dios que la abra. O que venga otra empresa, o que venga otra industria. Pero Dios va a traer medicina y sanidad. Mire, hermano, cómo está acabando nuestra ciudad, que antes era próspera, que antes, hermano, daba gusto porque habían fábricas, venían, hermano, gente de afuera e instalaba una fábrica y era esa de prosperidad para la ciudad. Y hoy cuántas fábricas, hermano, todas las fábricas que tenía esta ciudad se han cerrado. Todo nada más que ¿por qué? Por no haber tenido en cuenta a Dios. ¿Cuántos locales han cerrado? ¿Cuántos comercios han cerrado y han bajado sus persianas? ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta a Dios. Porque no han querido guardar sus mandamientos. Santo y poderoso Dios. Por eso dice, en el verso 6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. 33, 6. Y los curaré. El Señor nos va a curar. Y les revelaré, dice, abundancia de paz y de verdad. Y dice, y nos va a revelar. Y les revelaré, dice, que abundancia de qué? De paz y de verdad. Esa paz, hermano, que Dios ofrece. Esa paz, hermano, que el mundo no la puede dar. Es la paz de Dios que realmente está ofreciendo. Y no por cuenta gota, sino que la da en abundancia. En abundancia. Y también de verdad. Porque Dios le va a revelar, hermano, los secretos que están en su palabra. Y va a ser un manantial, hermano, un manantial en su boca esa persona porque va a ser de sanidad, hermano, para el pueblo. A su nombre sea la gloria. Y haré volver los cautivos, dice, de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. ¿Sabe que Dios va a establecernos nuevamente? Dios va a traer a lo que realmente Él quiere traerlo, porque va a restaurar a la gente. Aquella gente que realmente quiere de Dios, que se da cuenta que hizo mal. En el capítulo 30 de Jeremías, gloria a Dios, pero en el versículo 28, gloria a Dios, 30-20, dice, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Ahora dice, y serán sus hijos como antes. Y los hijos, en vez de ser rebeldes, en vez de ser idólatras, van a ser obedientes. ¿Por qué una familia, hermano, se está destruyendo? Porque no tiene a Dios, hermano, en su casa. No tiene a Dios en sus pensamientos. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. Entonces aquellos que lo oprimen van a ser castigados porque el que tocare a un hijo de Dios, hermano, es como tocarle la niña de su ojo. Porque Dios va a defender a su pueblo y defiende todo aquel que anda en integridad y en amor y guardando su palabra. Porque aquel que toma por hijo no solamente lo castiga, sino que lo defiende. Porque Él es como un león. Es como un oso, hermano. Es como una osa cuando son robados sus cachorros, hermano. Sí, Señor. Eso lo defiende. Dios nos defiende. Dios defiende a su pueblo. A ese pueblo que inclina su corazón a Él. A su nombre sea la gloria.
Y los limpiaré, dice Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. El Señor nos va a limpiar de todas nuestras maldades a través de la sangre de Cristo. Amén. De su maldad, dice, con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados, dice, que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Santo Dios. Gloria a Dios. Señor, Santo Dios. gracias por esta palabra. Sí, Señor. Gracias. Aunque no la hemos terminado, Señor, Santo Dios. pero tú nos has hablado inmensamente. Santo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales o van a escuchar o nos escuchan, alabados a Dios. Busca de Dios. Reconcíliate con tu Dios. No mire tanto lo que te hicieron, mira lo que estás haciendo delante de Dios. Porque todos tenemos algo que confesarle a Dios. Amén. Santo Dios. Dice su palabra que tenemos que clamar a Él para que Él nos responda. Aleluya. Y después para que nos enseñe lo más grande y todo lo oculto Sí, que Él Señor. tiene para revelar a su pueblo. Y que no se lo puede revelar porque el pueblo no clama Aleluya. y no se arrepiente de sus malos caminos. Señor. Para que después nos dé sanidad, nos dé liberación y nos limpie de todas Aleluya. nuestras maldades. Sí, Señor. Y que podamos volver a Él arrepentidos. Santo Dios. Si Dios te habló, Aleluya, Cristo. si Dios te habló ahí en tu corazón, Aleluya, Señor. dile al Señor, pequé contra ti, Señor, haciendo lo malo ante tus ojos. Bendito es tu nombre. Reconozco, Señor, que me he rebelado a tu palabra, que he sido rebelde Sí, Señor. y que no he hecho Santo. nada de lo que tú me has puesto Amén, para hacer. Señor. Sí, Por eso, Señor, bendito con sea esta tu palabra nombre, Santo. que hemos traído, Señor, Sí, Señor. restáuranos. Restáuranos, Señor. Ayúdanos, Señor, y límpianos de todas nuestras maldades, Señor, Aleluya. a través de la sangre de Sí, Cristo. Señor, en tu Y ayúdanos, nombre, Señor. Cristo. Alabanza. En Y tu revélanos, Señor, Cristo poderoso. en dónde te hemos fallado Aleluya. y en dónde, Señor, Sí, Señor. nos hace más falta de ti. Aleluya. Señor. Padre, te lo pedimos todo en el tu nombre de Jesús. En tu Te damos nombre, gracias por Jesús. todo, Señor. Gracias. Y ora al Dios del cielo Amén. y confiesa en tu corazón Sí, Señor. a Jesucristo nuevamente. Bendito es tu nombre. Reconcíliate con tu Dios Sí, Señor. y deja que Dios te guíe Cristo. a donde tienes que congregarte. Dios te bendiga y te guarde Amén. en el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Amén. Gloria a Dios.